¿Qué tal, hermanitos? Bienvenidos a su rincón preferido, el Rincón de Jesús. Me encuentro aquí compartiendo, como siempre, con ustedes la reflexión dominical totalmente en vivo para saludarlos y pedir por ustedes en este próximo domingo 28 del tiempo ordinario. Y bueno, pues poniéndonos en las manos de Dios y en esa sintonía con una oración para pedir por nuestras enfermedades. Ahora que pues se trata la dinámica en varias lecturas, tanto la primera como el Evangelio, hablando de las lepras, nuestras lepras. Muy bien, pues vamos ahí, nos ponemos en manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que mostraste tanto cariño por los enfermos y continuaste tu obra de redención en todos los que sufren, compartiendo sus sufrimientos, mira benigno la cruz de la enfermedad que pesa sobre sus hombros y ayúdalos a cargarla con fe y amor. Tú no quieres que los hombres sufran, pero los males que los afligen, obtienes frutos de redención y de salvación. Dale la paciencia necesaria para poder soportar los dolores y la fuerza para luchar contra las enfermedades del alma y del cuerpo. Ilumina en ellos su fe para comprender el verdadero sentido y el valor espiritual del sufrimiento. Fortalece en ellos su esperanza de volver a gozar de salud y de usarla para el bien suyo y de los demás. Aumenta en ellos su caridad, que les haga sentir tu presencia a su lado, para soportar los sufrimientos. No permita, Señor, que la enfermedad les quite el ánimo de vivir ni la confianza en ti. Bendice a quienes cuidan de ellos y buscan su recuperación. Amén. Muy bien, vamos a hacer nuestro canto que nos une a reflexionar la palabra de Dios. Cuando escucho tu palabra, puedo sentir que estás aquí. Alabo toda tu grandeza, puedo decir que estás en mí. Cuando proclamo tu palabra, crece cada mañana. Medito y contemplo tus hazañas, atiendo y veo cuánto me amas. Cuando escucho tu palabra, puedo sentir que estás aquí. Alabo toda tu grandeza, puedo decir que estás en mí. Cuando proclamo tu palabra, mi fe crece cada mañana. Medito y contemplo tus hazañas, y veo cuánto me amas, cuánto me amas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu de amor, ven a nosotros. Nos ponemos en la mano de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanitos, pues quisiera hoy dar lectura a la palabra de Dios, pero también no solamente al Evangelio, sino también la primera lectura, que tienen una conexión muy buena. Ya verás por qué. Dice la primera lectura del segundo del libro de Reyes, el capítulo 5, versículo del 14 al 17. Dice: en aquellos días Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepto un regalo de tu servidor,
Eliseo contestó: vive Dios a quien sirvo, no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: entonces que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, del 11 al 19, y dice así: yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, pues tenemos 2 lecturas de la palabra de Dios que se unen excelentemente bien. Vemos en la primera lectura, evidentemente, sacar 6 puntos que yo creo que son importantes dentro del encuentro con el Señor, y cómo este encuentro transforma. Este encuentro nos ayuda a tener, digamos, como esa esencia del cristiano. Un cristiano no se hace si no tiene primero un encuentro con Dios. ¿Cómo puedes seguir aquello que no conoces? Porque la palabra cristiano significa aquel que sigue a Cristo. Pero ¿cómo seguirlo si no lo conocemos? Por eso tenemos que conocer a Cristo para enamorarnos de Él, y enamorándonos de Él, seguirlo. Pues fíjate bien, entonces, el primer punto de unidad que vemos en las 2 lecturas: hay 2 hombres extranjeros que están enfermos de lepra. Estos hombres extranjeros, ¿verdad? Uno es del Evangelio, es de Samaria, un samaritano, y en el Antiguo Testamento es Naamán de Siria, un jefe militar. Y estos 2 personajes se hallan enfermos. Entonces, pero son extranjeros. Y ahí está la primera enseñanza de la palabra de Dios. A veces nosotros aprendemos más de la gente que no tiene fe en Cristo y que no lo sigue a Él, que incluso los que estamos dentro. A veces nosotros, quienes somos católicos cristianos, nos comportamos como extranjeros. Ignoramos al Señor, no lo comulgamos, no nos confesamos, no hacemos caridad con nuestros hermanos, no volteamos a ver a los que están menesterosos o necesitados. Nuestros ojos se nublan por nuestra misma soberbia. Como no los necesitamos, entonces los eliminamos de nuestra vida. Y esa situación no quiere Jesús, que vivamos como extranjeros, no. Él quiere que lo conozcamos. Y fíjate entonces estos hombres, cómo de alguna manera viene su conversión, su cambio al encontrarse con Cristo, y le siguen. Entonces, estos extranjeros leprosos, ahí está la primera enseñanza. La segunda enseñanza, vemos, ¿verdad?, que estos 2 hombres piden misericordia. ¿Por qué? Porque se hallan enfermos. Entonces, junto con aquella bandada de 10 leprosos, está también este samaritano, y piden misericordia a Dios, que tenga compasión de ellos. Y acá con Naamán, el jefe sirio, vemos también cómo pide misericordia a Eliseo. Seguramente ha escuchado hablar del grande profeta y la unidad que tenía con Dios y las obras portentosas que realizó Eliseo. Quiere decir, ¿verdad?, que entonces se acercan necesitados. Han buscado por muchas partes, por muchos lugares la sanación seguramente, pero han dado, ¿verdad?, con estos hombres de Dios. Y esa es la tercera cosa: se acercan a un hombre de Dios. Piden misericordia acercándose a un hombre de Dios. Y estos hombres de Dios pues tienen esa conexión con lo sagrado.
tienen estos valores, estas virtudes, han vivido bien y se han esforzado por comunicarse, estar en relación con lo sagrado. Entonces ellos se acercan a Dios, quiere decir, le abren la puerta a Dios, se acercan a su voluntad para que el Señor sea quien los toque, para que el Señor sea quien les cambie la vida. Ellos no han podido, sus fuerzas no son poderosas, pero las del hombre tienen un límite, las de Dios no tienen límites. Y por eso necesitamos ese encuentro con el Señor transformador. Así es, Ana, necesitamos ese encuentro transformador, Ana. Muy bien, ahí tu comentario. Tenemos que ser personas de encuentro con Dios para que se sanen nuestras lepras. ¿Cuáles son las lepras de nuestro tiempo? ¿Cuáles son las lepras ahorita del mundo? Pues hay una crisis económica grande, debida a la avaricia, debida al egoísmo. Tenemos también inseguridad, violencia. Hay una guerra actual con el riesgo de una tercera. Hay muchas lepras que se han ido metiendo en el mundo, que nos están afectando, que nos están dañando. Y luego también están las lepras de nuestra comunidad parroquial, donde tú vives, el ambiente, la sociedad, claro, el país, ¿verdad? Cada país tiene también sus lepras. Pero ¿cuáles son las lepras de nuestra comunidad? Puede ser a lo mejor el robo, puede a lo mejor por ahí personas, ¿verdad?, que se dedican a la mafia, situaciones complejas, ¿verdad?, de desaparición, que hacen daño a las familias, que dividen a las familias, las fracturan, ¿verdad?, les roban sus pocos bienes que tienen. Vemos también, ¿verdad?, el chisme, la crítica, esto que daña tanto las relaciones humanas, como en nuestras comunidades parroquiales, los grupos se dividen, se destruyen. ¿Por qué? Porque se tienen tirria, porque ha habido conflictos. Donde hay hombres hay conflictos, pero no sabemos cómo tratarlos, cómo mejorarlos. ¿Cuáles son las lepras de nuestra familia? Las infidelidades, las mentiras, las perversiones, los vicios arraigados, ¿verdad?, a lo mejor en alguno de nuestros miembros. ¿Cuáles son las lepras personales? Cada quien tiene sus lepras, cada quien tiene sus divisiones, esos pecados continuos de los cuales nos cuesta trabajo salir. ¡Qué lepras tan complicadas! Por eso necesitamos acercarnos a un hombre de Dios. Necesitamos acercarnos a Jesús para que sea el quien nos sane. El jefe del ejército, Naamán, se acercó a Eliseo. Este leproso samaritano, como los otros 9, ¿verdad?, judíos, se acercaron a Jesús, un hombre de Dios. Cuarta cosa, estos hombres, que aunque extranjeros, hicieron caso a la orden que les dieron estos hombres de Dios. Hicieron caso, quiere decir escucharon la palabra y la pusieron en práctica. Eso es algo importante. ¿Qué hizo Naamán? Naamán fue a bañarse 7 veces al río Jordán. ¿Qué hizo el samaritano junto con los otros 9? Se fueron de camino en obediencia a los sacerdotes para que dieran gloria a Dios por haber sido sanados de esa enfermedad. Y entonces fueron los sacerdotes testigos del milagro. Entonces, escuchar la palabra no es suficiente, hay que ponerla en práctica. ¿De qué me sirve a mí escuchar de mamá una orden si entonces no la hago? De nada. ¿De qué me sirve entonces ir a misa si solamente voy a escucharla pero no la practico? Tengo que practicar la palabra de Dios. Muy bien. El quinto punto y enseñanza que nos enseña esta palabra de Dios: saber agradecer, ser agradecidos. Qué importante. ¿Qué hace Naamán? ¿Qué hace Naamán, hombre de Siria? ¿Qué es lo que hace él? Agradece a Eliseo, se regresa para agradecer, al igual también el samaritano. ¿Por qué solamente regresó uno si eran 10? Tu fe te ha salvado, le dice Jesús, porque justamente fue agradecido, un hombre agradecido, y se va no solamente con el milagro con los otros 9, se va lleno de esa experiencia de Cristo. Te aseguro que se fue muy distinto
que los otros 9, así como también Naamán. El encuentro tuvo su éxito, su cambio, y entonces le lleva a esa parte, el cambio de vida. Saber agradecer. Dice un pedazo del himno de las horas que decimos los sacerdotes: no basta con dar las gracias sin dar lo que las merece, pues a fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. ¿Qué haces para corresponder al amor que Dios te ha dado? Naamán dijo: cambiaré mi vida. Y entonces dijo: ya no hay un Dios diferente al Dios de Israel para mí. Es Dios a quien adoraré, el Dios de Israel. ¡Qué hermoso! ¡Bellísimo! Y el samaritano también, cuando se encuentra con el Señor, le dice: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Evidentemente, ¿verdad?, el encuentro con Dios no nos deja igual. Quien tiene un verdadero encuentro con Él se transforma, cambia. Hermanos, necesitamos seguirnos encontrando con Cristo. Si algún día te encontraste con Él, pero has perdido el camino, hay que volver a ese primer amor, a ese primer encuentro y renovarnos. No dejemos que el pecado, que nuestras lepras queden tan al frente de nosotros que no podamos ver entonces nuestras heridas, no podamos ver nuestras faltas, nuestros pecados, y junto con ello la sanación que siempre está delante de nosotros. Cristo, Eucaristía. Cristo será siempre ese alimento, esa sanación, esa liberación. Estuvo contigo el Padre Eric Preciado Santana. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, el Rincón de Jesús. Un saludo a todos quienes estuvieron viendo esta transmisión. Por ahí veo ¡Anita! ¡Qué buena onda! ¡Ana! ¡Claro que sí! Judith, Ruth, un saludote a todas ustedes. Y no sé quién más por ahí, creo que está apuntado. Por ahí estén conectados. Pido por todos ustedes, déjenme sus peticiones en los comentarios para pedir por ustedes el día de mañana en Santa Misa. Siempre así le hago, ahí los pongo en misa, a todo el Rincón de Jesús. Si hay alguna petición especial, háganmelo saber, ¿sale? Dios me los cuide mucho, échenle ganas, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la vista, hermanitos. Que tengan muy buena noche. Dios los bendiga. Feliz domingo para todos. Cuídense.